El caso Odebrecht es motivo de análisis en esta mesa en el día de hoy. ¿Qué está pasando con este tema luego que los tribunales de justicia, el segundo Tribunal Superior, determinara que ya no se puede seguir investigando, no accedió a la prórroga solicitada por el Ministerio Público? Vamos a hablar del pasado, el presente y el futuro de este caso que es histórico para la nación panameña. ¿Y quién más que usted, señora fiscal, para hablarnos del pasado, el presente y el futuro de este caso? Ahora, con esta decisión del segundo Tribunal Superior de Justicia, ¿qué podemos esperar? Hablemos un poco de la historia de este tema. Buenos días, Álvaro, gracias por el programa. A toda la audiencia presentamos nuestros saludos. Muy buena la oportunidad que nos das para poder, el Ministerio Público, poder explicar todo lo concerniente a Odebrecht y, como bien has concretado, el pasado, el presente y el futuro. Porque sobre esto siempre hay mucha confusión de lo que, cómo inició Odebrecht, de lo que constituyó Odebrecht en Panamá y de lo que se espera del caso Odebrecht. Del pasado es muy importante que nosotros iniciemos explicando que el expediente Odebrecht inicia en Panamá en el año 2015 por una denuncia ciudadana que hace el señor Alvin Widen, y durante el año 2016 llega a acumularse esa primera denuncia con otra denuncia que se hace por parte del señor Guillermo Cochés. Esos dos expedientes los siguió en su momento la Fiscalía Quinta Anticorrupción, que luego, a través del modelo de gestión que adquiere el Ministerio Público encaminado del sistema penal acusatorio, desaparece la Fiscalía Quinta Anticorrupción para llegar a ser una Fiscalía de descarga. Durante ese proceso de investigación que se tiene, ya te conversé de que mediaron acumulaciones, de manera que el expediente no se mantuvo físicamente en el Ministerio Público ni siquiera durante ese periodo 2015 al 2016, porque mediaron solicitudes al tribunal y que marca entonces que el juzgado 12º penal adquiera competencia de ese expediente. La fiscal en su momento realiza diligencias muy propias a las investigaciones por lo que se había denunciado, se refería a un tema de blanqueo de capitales, pero todavía sin presencia en Panamá en virtud de lo que estaba pasando en Brasil. De manera que lo primero que se hace es pedir una asistencia internacional a Brasil para que Brasil nos ubique en qué circunstancia Panamá pudo haberse visto vinculada a los hechos, porque no teníamos conocimiento. Sí teníamos a la Odebrecht en Panamá, pero no teníamos hechos concretos que pudieran establecer que había una relación directa con lo que ya se estaba desarrollando en Brasil. Y esto un poco porque cada una de estas compañías, si bien responden a una compañía en Brasil, todas trabajan de manera independiente en sus distintos países. De ahí que se inicia pues con la solicitud de la asistencia internacional, pero pasa el tiempo y el tiempo para las investigaciones es muy difícil porque automáticamente comienzan a correrse, y más si lo seguíamos, los plazos, y si lo seguíamos por el Código Judicial, que advierte un plazo de 4 meses cuando no tienes imputado. Así que surge este plazo sin respuestas concretas y se pide entonces el sobreseimiento provisional. Sobreseimiento provisional que es acogido en el mes de noviembre, si no me equivoco, del año 2016 por parte del tribunal, y automáticamente en diciembre nos llega respuesta de la asistencia. Con la respuesta de esa asistencia se solicita entonces la reapertura de la investigación. Reapertura que se concreta entonces con la remisión del expediente concreto, que en ese momento tendría quizás 3 tomos, hoy día estamos hablando de 850 tomos y acumulación de cuatro líneas de investigación por distintos procesos. Nos dan entonces el expediente, se reabre la investigación que nosotros identificamos como Odebrecht 05 el 23 de enero del 2017. ¿Qué significa una reapertura? Que comienzan a correr los términos de investigación. Por eso es que la Fiscalía realiza una serie de peticiones durante el año 2017 y pues que han sido también comunicadas al público de las peticiones que nosotros hicimos y las respuestas que se nos dieron. Paralelamente a esta investigación,
surge también información que, como todos sabemos, provenía de Suiza, donde Suiza origina una investigación por Odebrecht, y también no podemos nosotros dejar de advertir el acuerdo que firma Odebrecht con Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se publica en diciembre del 2016. Ya eso nos da a nosotros un mayor apoyo en cuanto a la investigación que se iba a seguir en Panamá. Con esta investigación reabierta, como indiqué, inician los plazos de investigación. Nosotros durante ese interín le pedimos al tribunal, viendo ya lo que provenía del acuerdo que había firmado Estados Unidos con Odebrecht y también el resultado de nuestra primera asistencia internacional, porque se generaron otras más, le pedimos al tribunal que la calificara de compleja. Efectivamente, se acoge la petición de la calificación de causa compleja por parte... ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Se pide que... ¿Y qué beneficios da esto de hacerlo complejo? El ajuste de los plazos. El ajuste de los plazos, técnicas especiales de investigación y que le da mayor maniobra al Ministerio Público en cuanto a poder retornar el patrimonio del que había sido afectado por estos actos de corrupción, que no comienzan y terminan con corrupción, que también involucran otras conductas como es el tipo del blanqueo de capitales. Nosotros aceptamos entonces la calificación de causa compleja que el juez nos da, pero que está determinada, porque el juez indica que se le da un plazo de investigación abierto siempre y cuando no se apliquen medidas cautelares estrictas, como es el tema de la detención preventiva. ¿Condiciona? Lo condiciona, porque una vez que se aplique una detención preventiva, entonces el Ministerio Público va a contar con 2 meses para concluir la investigación. Es ahí donde recordemos que cuando en septiembre del año 2017 nosotros elevamos una siguiente petición al tribunal y nos las niegan. Tuvimos un pronunciamiento del 25 de octubre del año 2017 donde nos niegan y nos dicen cierren la investigación y remítanla. Vemos los obstáculos que ha tenido Odebrecht durante todo este transitar. Y se apela a esta decisión, el Tribunal de Segunda Instancia hace un estudio, reconoce que la calificación de la investigación es de compleja y nos otorga 1 año de investigación. Pero en ese mismo pronunciamiento que emite el segundo tribunal señala que se pueden ajustar los plazos sin incumplir lo que establece la norma en materia de calificación de causas complejas. ¿Y qué es lo que dice la norma? Que nosotros tenemos un plazo de 1 año para investigar y se puede hasta pedir 1 año más para investigar. De ahí entonces que continuamos nosotros con la investigación Odebrecht, como te dije hace un momento, 4 líneas de investigación acumuladas, finalizado este plazo que debería haber concluido para la fecha del 10 de mayo de este año por los temas de los días que no se trabajó, no se elaboró, se hace todo un ejercicio de los días calendario, se pide al tribunal en el mes de marzo que nos extendiera un plazo considerable tomando en cuenta que cuando se analiza todo el contexto de Odebrecht no podemos ubicarnos únicamente con el tiempo que establece el acuerdo que había suscrito Estados Unidos con la holding Odebrecht. ¿Por qué? Porque si recordamos ese acuerdo que es público, está en los medios de comunicación, advertía que la situación en Panamá primero reflejaba que se había dado estos actos de corrupción o de soborno para el periodo entre el año 2010 del año 2010 al 2011, si más no recuerdo, 2012. Pero nosotros al tomar en consideración todo lo que se ha dado durante el recorrido de las investigaciones, las diligencias que se hicieron, nos llevan a establecer que en Panamá habían cuentas bancarias que se abrieron durante el año 2006 y que también a través de los primeros acuerdos que nosotros celebramos, que fue con la persona jurídica Odebrecht Panamá, se nos suministran órdenes de pagamento que provenían del periodo 2007-2008. Pedimos nosotros que ese plazo tenía que ampliarse, no podíamos ubicarnos en lo que establecía el acuerdo madre que había suscrito Estados Unidos con la compañía y que sirvió como medio de prueba para nosotros ubicarnos en una circunstancia de tiempo. O sea, el gobierno de Martín Torrijos de esa época. Exactamente.
tomando en consideración cuando fue que la ese empresa llegó a Panamá. Exacto, porque recuerda que ellos, una de sus primeras contratos que mantuvo en Panamá fue el de Remigio Rojas, el reconocido Remigio Rojas, pero también tuvo una situación con el corredor Maden-Colón, que ellos tienen una concesión ahí y que de hecho por todas las publicaciones que se han dado se han observado que hay como un cuadro en Excel donde ubican precisamente dinero o rutas del dinero que tocan el contrato Maden-Colón. Entonces ese es un tema que queda y que había que investigar, que nosotros, mire, esto es importante, porque nosotros no hemos actuado de manera improvisada. Si recordamos la audiencia pública de homologación del 9 de noviembre del 2017, como Ministerio Público nosotros ya habíamos hecho énfasis en las órdenes de pagamento o las relaciones que mantenía Odebrecht con compañías que mantenían vínculos durante ese periodo. Es decir, que no es un tema que el Ministerio Público ha sacado ahora y que no quiere cerrar la investigación, porque pareciera que en el aire se queda que el Ministerio Público no quiere darle un fin a la investigación. No es algo tan cierto, porque nosotros desde que estábamos en el transcurso de esta investigación, precisando noviembre, en la audiencia de homologación, si recordamos los últimos minutos de la intervención de la homologación del primer acuerdo, hicimos énfasis a la información que nos habían dado con motivo al periodo del 2007. Y que ese era objeto de investigación para nosotros. Y de ahí nosotros hemos extendido la investigación hasta los meses del 2014, meses en los que ya sabemos se ubica el escándalo en Lava Jato, ya con todas sus connotaciones en Brasil, y que de hecho en las cuentas que nosotros ubicamos en Panamá cierran durante ese periodo. Entonces es el periodo de investigación que ha tenido. ¿Y hay indicios sólidos de que se cometieron irregularidades en ese momento con la llegada de la empresa a Panamá, periodo 2004-2009? Concretos. Sí, los hay. Sí, los hay. Porque desde el momento en que la empresa, con su afán de colaborarnos, nos emite a nosotros órdenes de pagamento en los que ellos advierten que su estructura ilícita, ¿no verdad?, desembolsó dineros específicamente para X o Y personas jurídicas y que esas personas jurídicas tienen relaciones en Panamá y que coinciden con relaciones durante ese periodo, claro que hay pruebas concretas de que mediaron relaciones de esta naturaleza con la empresa Odebrecht. ¿Indicios similares del periodo 2009-2014 también, digo del 2014-2019 también hay? Sí, recuerden que nosotros hemos investigado todo. El Ministerio Público no ha dejado de investigar lo antes, durante y después. Sí se le dio seguimiento a las cuentas que se registraron en el extranjero, sí concurrieron personas a declarar con relación a las cuentas que se abrieron en el extranjero y en las que mediaron órdenes de pagamento, y de hecho el Ministerio Público, que es uno de los aspectos que nos deja a nosotros con un interrogante más, es que compulsamos copias para que se investigaran en razón a las prerrogativas funcionales que tenían estos funcionarios para que se investigaran a nivel de la Corte. O sea, con la decisión del segundo tribunal ahora los principalmente beneficiados son esos funcionarios que pareciera recibieron dinero en la época del 2004 al 2009 y del 2014 al 2019. Son los que más se benefician con esta decisión. Sí, porque si nosotros no avanzamos y con este sistema como lo tenemos, donde no hay ruptura de la unidad procesal, que sí lo advierte el sistema penal acusatorio, todo debe manejarse bajo una misma cuerda. Entonces, nos limitas a nosotros poder seguir investigando pues sobre esa línea y poder llevarlos primero a una petición de llamamiento a juicio y luego a un encauzamiento criminal. Hay quienes plantean, y lo he leído en redes sociales, esta es la coartada perfecta. Hicieron esto con el propósito de no investigar a nadie fuera del periodo 2009-2014. No es cierto, porque dentro de nuestra investigación hay resoluciones de formulación de cargos y hay resoluciones de compulsas de copia para que se investigaran esas personas. No es cierto, digo, las personas quizás porque no conocen el contenido del expediente, pues pueden tener juicios, pero juicios sin valor, porque la realidad y quienes son parte dentro de ese expediente saben los hechos concretos que el Ministerio Público ha podido demostrar y hechos concretos que nos va a permitir llevar a juicio a esas personas. Las que pudimos nosotros vincular, porque como te digo,
se hizo compulsas de copias para que se investigaran, pero ahora ya pierden la prerrogativa funcional, ahora el expediente de Odebrecht cerró, ¿cómo se hace con esa etapa? ¿Cómo queda? Y sin dejar de mencionar que durante este lapso, que todos los panameños que podemos leer redes sociales, los medios de comunicación escritos, los medios de comunicación de difusión, han hecho el Consorcio Internacional de Periodistas, que hacen evidencias concretas que nos llevan a nosotros a cuestionar a nuestros principales colaboradores de saber estas personas a quienes corresponden y si están o no están vinculadas. Sí, porque hoy se habla de una serie en mi pueblo dicen apodos, sobrenombres, acá dicen apodos, hablan de cachaza, hablan de... Aguía, Canario, y la gente se pregunta Salario. quiénes son esos personajes. Ahora, con esta decisión del segundo Tribunal Superior, Cachaza y su combo se van a quedar impunes. Es la pregunta sobre el pronunciamiento del segundo tribunal, que porque todo responde a un solo hecho, todo responde a un solo hecho, a una sola cuerda. Si nosotros tenemos esos hechos concretos que tienen lugar o se materializan a través de las colaboraciones que hemos recibido, que nos han permitido realizar asistencias internacionales al extranjero y que hemos obtenido respuestas a esas asistencias que están en este primer expediente, ¿cómo sacar eso para abrirlo encaminado en otro expediente distinto? Porque procede de un solo hecho, como les dije hace un momento. El sistema inquisitivo, que es a través del cual se ha seguido esta investigación, no lo permite. Si hubiéramos estado ubicados en el sistema penal acusatorio, hay ruptura de unidad. Puedo yo seguir abriendo otras investigaciones mientras que unas avanzan, otras van llevando su tiempo y el Ministerio Público tiene su estrategia de investigación con motivo a ello. Pero por la situación como se da, recuerden que se da en una circunstancia en la que todavía el sistema penal acusatorio pues no estaba vigente en Panamá, en la provincia de Panamá, nosotros lo seguimos por el sistema inquisitivo. Sí, el juez hace referencia a eso, nosotros lo vemos con mucho cuidado, pero es el pronunciamiento de un tribunal, jurisprudencia sobre eso hemos revisado. Creo que más que darle la razón al tribunal, por el contrario, hacen llamados de atención respecto a investigaciones que se siguen en virtud de compulsas de copias que realiza el Ministerio Público, que ya sobre eso hemos sido objeto de serios pronunciamientos, tanto por parte de los tribunales como por parte de los tribunales superiores, porque indican que el modelo a seguir no permite, primero, que el juez compulse copias, porque hay división de roles dentro de este proceso, y segundo, que en qué momento el Ministerio Público puede hacer las compulsas de copia, y si obedecen al mismo hecho, ¿por qué no seguirlo bajo la misma cuerda? Que son las reglas que nos establece el Código de Procedimiento Judicial. Puede que encontremos otras cuentas bancarias a través de las cuales se blanqueó dinero y que son otros actores distintos, nos puede dar margen a que se pueda optar por esa ruta, abrir una nueva investigación. Pero sí, estamos hablando de los mismos personajes, de las mismas actuaciones, de los mismos actos delictivos, pareciera que no tuviéramos margen para poder nosotros abrir otras investigaciones porque estamos incurriendo entonces en un doble juzgamiento o una doble investigación en contra de las determinadas personas. Hay que tomar en cuenta que las medidas cautelares tienen reglas a seguir y el Ministerio Público hace todo un ejercicio de valor al momento de aplicar las medidas cautelares. Hay riesgos procesales por la conducta de la persona, porque es reticente al proceso, y eso nos obliga a nosotros a verificar cuál de estas sería la más consona a la situación que se está ventilando. ¿Ese fue el caso este? Sí, ¿Había riesgo? habían riesgos, personas con poder económico, poder político, con fácil recurso para poder abstraerse del proceso. ¿Y eso no lo valora el juez? Sí, toma en consideración eso. Mire que, de hecho, nosotros con nuestras medidas cautelares, las más duras que se han aplicado, se han llevado a habeas corpus. Todas las que nosotros hemos aplicado han hecho ejercicio del habeas corpus. Y cada una de estas, la Corte ha señalado que es legal la medida, pero varían la medida por otra menos dura, menos severa, exactamente. No es que no haya sido procesado. A la persona que usted menciona se le llamó, a esta persona junto a su pariente directo que también estaba mencionado. Concurrieron y dieron sus explicaciones.
Sus explicaciones dan cuenta de una situación que se ventila antes del año 2015, por el cual se inician 2 denuncias a través de la Procuraduría General de la Nación y que hubo pronunciamientos por parte de la administración de ese momento. Y que lleva entonces a la Fiscalía verificar con cuidado qué fue lo que pasó en ese momento. De hecho, dentro del expediente reposan las copias de esas 2 actuaciones que se adelantaron en la Procuraduría General de la Nación, que hacían referencia básicamente a las cuentas, las que nosotros teníamos ubicadas dentro de la trama Odebrecht, identificada como expediente 05. Las mismas órdenes de pagamento eran las que se ubicaban allá. Situación distinta nosotros vemos con lo que ha venido publicándose en los periódicos, donde hacen a través de la hoja Excel una serie de transacciones que ubican otros periodos. Ese es un tema que nosotros no escapa del análisis del Ministerio Público y que queremos tener el poder para poder, valga la redundancia, para poder analizar, verificar qué fue lo que pasó y si no contempla lo mismo que había sido abordado por parte de la administración anterior cuando se denunció en su momento. Dentro de la investigación Odebrecht, cuando nosotros hablamos de las órdenes de pagamento que emite la colaboradora principal, ellos remiten las órdenes de pagamento con nombres de personas jurídicas, que hasta eso nos ha costado, con nombres de personas jurídicas que luego, a través de los que han hecho las colaboraciones con nosotros y que ya tienen pena dentro del expediente de Odebrecht, hemos podido nosotros confirmar a quiénes corresponden estas personas jurídicas. ¿Ve? Entonces, sale esta publicación, esto deviene que nosotros llevamos nuevamente a cuestionar a la principal colaboradora o nuestros colaboradores de si conocían sobre esta, si conocían de las publicaciones, si tienen información sobre estas publicaciones para poder nosotros allegarlo a nuestra investigación y poder darle claridad. Pero ocurre, desafortunadamente, en el periodo en el que el Ministerio Público tiene que paralizar la investigación con la solicitud que se hace y que vemos hoy día cuál ha sido el pronunciamiento. Esa cifra de 59 millones de dólares sale en el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Odebrecht. Ellos hacen por país todo como un recuento con el colaborador que tenían ellos allá, que les dice, bueno, en cada país ocurrió esto y hacen todo un recuento por país, lo hacen muy general. Nosotros utilizamos eso como base para sentarnos entonces a cuestionar a la empresa, a cuestionar a los colaboradores iniciales, que eran tres brasileños, y comenzamos nosotros como a mover la investigación sobre ese rumbo. Hay que tener en cuenta que la estructura ilícita de Odebrecht era como compartimentada. Una mano no sabía lo que hacía la otra. Lo que nos han explicado hasta ahora y lo que coinciden en distintas jurisdicciones, cada uno de los ministerios públicos han estado investigando. ¿Qué señalan ellos? Que lo que hacía quizás el X persona en esta posición dentro de la estructura no significaba que Y ni Z supieran, porque iban como en cadena. A quien le emitían que hicieran la transferencia no sabía a quién se le iba a transferir. O sea que no identifican. Y quizás los que se van identificando al final es porque los nombres son como muy repetitivos. Muchos de ellos decían, este es de Panamá, porque lo están pidiendo desde Panamá. Pero en Panamá podían estar, en las cuentas que estaban abiertas en Panamá, pedir para otros países, como ocurrió, realmente ocurrió. Transacciones para Venezuela, transacciones para Ecuador, muchas sumas de dinero en efectivo que se manejaron desde Panamá hacia Ecuador, que era una de las últimas circunstancias que nosotros queríamos investigar y que teníamos a una persona a la que se le había emitido una orden de detención que se hace efectiva cuando el expediente está paralizado y del que no hemos podido recibirle su declaración formalmente porque el expediente está paralizado. Entonces, podíamos ubicar cuentas en Panamá que alimentaban hacia otros países o que también alimentaban nacionales. Al hablar nosotros de estos apodos, tendríamos que nuevamente recurrir a los colaboradores para que ellos nos señalen si con estos apodos o preguntarle a la colaboradora, que es la empresa, la colaboradora inicial, si con estos apodos aparecen registros, para entonces ellos remitirnos a nosotros las órdenes de pagamento y que esas órdenes de pagamento, ¿qué constituyen en nuestra investigación? Las referencias de la ruta del dinero, de cómo se movió el dinero, porque a través era como una orden, páguese tanto dinero a esta persona jurídica, pero la vía era a través de bancos en Estados Unidos, bancos en Antigua y Barbuda o utilizando Andorra.
Entonces, nosotros a través de eso realizamos asistencias internacionales para verificar a quiénes le corresponden esas cuentas que ya tienen que estar registradas con nombres propios, claro, y poder nosotros identificar si son panameños, si son nacionales y cuánto dinero se movió desde esa cuenta. Nosotros, con la calificación de causa compleja, se nos daba esa oportunidad. La solución existe hoy día por la ley 121. Eso nos daba la oportunidad de pedir la extensión del término que ya había sido calificado como complejo, porque se reconoce la complejidad de la investigación y sí la teníamos. Siempre la ley, nosotros actuamos apegados de la ley y nos da el apoyo para poder continuar. Por eso fue que nosotros nos sentíamos con mucha satisfacción el pedir, mucha seguridad el pedir ante el tribunal que se nos extendiera el término, porque habían evidencias de que se necesitaba investigar. No es que iba a ser una investigación por siempre, porque habíamos indicado hechos concretos dentro de nuestra petición de qué es lo que necesitábamos clarificar y por qué lo necesitábamos clarificar, como también los obstáculos que habíamos encontrado para no alcanzar esa claridad, por lo menos en el término que nos había dado el tribunal. Y nos atrevimos a hacer la petición porque en ese mismo pronunciamiento de octubre del año 2017, el Tribunal Superior lo dijo en su ponencia, que se podían ajustar los términos dependiendo de la investigación, cómo iba transcurriendo. Asimismo, el Ministerio Público, entonces, siguió la investigación, realizó las diligencias pertinentes y con las asistencias internacionales que están en espera, con los que hemos tenido ya conversaciones, porque es cierto, se hace una asistencia internacional, no estamos esperando que nos respondan. Gracias a Dios, con la tecnología se nos acortan las distancias y tenemos muy buenas comunicaciones con nuestros homólogos en el extranjero. Entonces, solamente pedíamos un término adicional para nosotros poder darle fin a esas líneas de investigación que ya están dentro del expediente de Odebrecht, porque no es que ahora lo estamos pidiendo. Ahí nosotros hemos tenido oportunidad de ver a través de las redes sociales el desarrollo de la ponencia del segundo tribunal, que la respetamos porque somos muy respetuosos de los pronunciamientos de los tribunales, pero que al planteamiento que hace el Ministerio Público no es que ahora estamos haciendo como ensayo, como que es una cosa nueva, no. Si nosotros hacemos una cronología de eventos y me ubico en nuestra audiencia pública del 9 de noviembre, en ese momento ya el Ministerio Público estaba hablando de que, ojo, no nos ubiquemos únicamente en lo que ha señalado el Departamento de Justicia de Estados Unidos y lo que es público. Ya Panamá tiene información que desde el 2006 que llegó la empresa aquí, ya desde el 2007, 2008, habían órdenes de pagamento y habían contratos. Y lo dijimos en la audiencia pública. Y durante todo ese periodo hemos estado nosotros teniendo diligencias tendientes a agotar ese extremo. Entonces, sobre esa base es importante que nosotros aclaremos que no es un tema que surgió ahora, se mantiene desde esa época y consideramos que la herramienta está, licenciado, dentro de lo que señala la Ley 121 sobre delincuencia organizada. La Fiscalía Superior Anticorrupción tiene un gran equipo humano, un recurso humano que trabaja con voluntad. Definitivamente que en una empresa, si uno tiene mucho más recurso humano, puede ahondar, puede trabajar, puede ser mucho más eficaz. Nosotros pudimos auxiliarnos con lo que teníamos en ese momento de analistas, de investigadores, que este es otro tema aquí, investigadores, abogados, fiscales de circuito, que llevaban todos los tramos, todas las líneas de investigación que iban surgiendo. Durante este interín también suceden otras situaciones, ¿no? Que es que nosotros nos apoyamos a través de la División de Delitos contra la Administración Pública con una comisión que se hace para que se hagan el análisis integral de todas las cuentas y nos den un resultado. Sabemos lo que ha pasado en los últimos días con relación a quién era mi investigador asignado de analistas sobre esta cuenta, que es otro tema que también pues surge sobre la marcha de cómo vamos a quedar nosotros con este aspecto de un trabajo que se inició y que no está concluido y que ahora pues ya nos han puesto un término final. Entonces, si hubiéramos tenido más recurso humano, hubiéramos avanzado más rápido, pero eso tampoco deja de
tomar en consideración que en la medida que nosotros vamos obteniendo más elementos, surgen otras cosas que involucran a los primeros, porque eso es importante. Básicamente la investigación Odebrecht no es una investigación por lesión patrimonial contra el Estado. Nosotros ahí tenemos que advertir, si bien hay formulación de cargos por delito contra la administración pública, es por corrupción de funcionarios públicos, que hace mucho más fácil pues poder ubicar esto, sin necesidad de tener un informe de Contraloría, que es lo que se señala. Nosotros utilizamos una petición hacia la Contraloría cuando se hizo un análisis de las órdenes de pagamento y de la colaboración que había dado la empresa para poder estimar el monto al que hicimos referencia nosotros en nuestra audiencia del 9 de noviembre. Y la Contraloría nos dio la respuesta en razón a esa estimación que se da por la información que se nos da. Pero no es una investigación por delito contra la administración pública, específicamente el delito de corrupción de funcionario público, delitos contra el orden económico por blanqueo de capitales, y ahí entonces que nosotros nos auxiliemos con los analistas financieros que nos ofrecía la División de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial. ¿Hay gente fuera del país por este caso que está huyéndole a la justicia en este momento? Sí, nosotros en los últimos meses de la investigación, los últimos días mejor dicho, se emitieron órdenes de indagatoria para personas que no se encontraban en el país y que pues ya tienen abogados debidamente constituidos, y se hicieron llegar al expediente sus poderes, pero que no finalizaron, no concluyeron con las investigaciones en el sentido de poder prestar sus testimonios o sus abogados hacer el ejercicio probatorio de defensa que se hace desde el momento en que se es indiciado o investigado. Nosotros hay procesos, un proceso electoral. Nosotros definimos cada primer domingo de mayo quiénes van a ser las personas que van a representar nuestros intereses. El señor Cortizo fue presidente el 1 de julio. Es presidente electo durante un periodo, y a partir de su juramentación es el presidente de la República. Lo mismo ocurre con todos los otros cargos por los que nosotros votamos. Cuando te juramentas, es que asumes ya. Tienes ese proceso, las prerrogativas, todo, el salario, los beneficios los adquieres a partir de la juramentación. El 5 de mayo no te da ya la curul o el cargo de presidente. Es una persona común. Exactamente. Es común. Si durante ese interín es objeto de algún incidente vinculado al ámbito penal que puede tener una prerrogativa, tiene que irse por la jurisdicción ordinaria durante ese periodo. En principio, la pregunta ayuda a explicar el fenómeno de Odebrecht en relación con Panamá. Hasta este momento se ha hablado de Odebrecht, la empresa que por los elementos que hemos conseguido en la investigación hemos podido acreditar que pagó sobornos, y también por la propia confesión de la empresa, pagó sobornos a funcionarios panameños, exfuncionarios panameños. Y esa es una realidad panameña. Pero además también conocemos que se utilizó el sistema financiero panameño, es decir, las estructuras sistema panameño, para mover dinero, no necesariamente para pagar a funcionarios panameños, sino a funcionarios extranjeros a través de nuestro sistema. Y esa es la razón por la que la investigación involucra no solamente lo relacionado al delito contra la administración pública, me refiero a corrupción, sino también al blanqueo de capitales. Y por esa razón, también el acuerdo que se hizo con la empresa involucra una sanción económica a la empresa por haber utilizado el sistema financiero panameño para este fin. Y en ese sentido, nosotros teníamos una herramienta muy importante que quizás nos hubiese ayudado muchísimo desde el inicio, y era que contábamos con alguna información de trazabilidad, es decir, de movimiento de dinero, que estaba en nuestra jurisdicción, pero que sí era solicitado por otros países que tenían el otro pedazo, que es los hechos, la información relacionada a cómo operaba la empresa, cuál era la estructura que tenía para cometer este delito. Y en ese momento lo que nosotros estábamos haciendo desde la Fiscalía de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación era llegar a un acuerdo con las fiscalías de otros países para nosotros, proporcionando la información financiera, también obteniendo la información de los hechos, porque ya teníamos solicitudes nosotros también de asistencia internacional. Sin embargo, esto es un tema sumamente importante para entender no solo el acuerdo de Odebrecht, sino las circunstancias por las que se firma ese acuerdo y las circunstancias por las que en la investigación en este momento está
en tiempo en donde se encuentra. Y es que el sistema de colaboración internacional, que tiene distintos instrumentos jurídicos, uno de ellos, el que utilizamos para el caso de Brecht, que es la Convención contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida, establece que los países deben dar sin dilación, sin cortapisas, la información para adelantar las investigaciones. Entonces, Panamá tenía solicitud y los otros países también tenían solicitud a Panamá. Pero en medio de las solicitudes había una negociación de la empresa con Estados Unidos, con Suiza y con Brasil. Y la empresa ofrece abrir toda la información a estos países para que se adelante la investigación. Pero una de las condiciones que pone la empresa a estos países es: lo que yo te voy a dar no se lo puedes dar a ninguna otra jurisdicción que no esté en nuestro acuerdo, porque si no me vas a poner una condición de desventaja para arreglar mis problemas en esos países. Y es por esa razón que nosotros nos encontrábamos con una muralla para recibir información. Es decir, Panamá solicita a Brasil y Brasil está negociando con la empresa. Panamá solicita a otros países y esos países están negociando con la empresa. Cuando termina la negociación, se hace una reunión que fue publicitada. La señora procuradora asiste a esa reunión en compañía de la fiscal Muri y mi persona en Brasil, precisamente para que el fiscal de ese momento de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot, explicara las circunstancias del acuerdo a la que llegó la Fiscalía de Brasil con la empresa Odebrecht. Y nos presenta los hechos. Dice: uno de los requisitos fundamentales para obtener colaboración de la empresa, así también como colaboración internacional, es que ustedes, países infectados por la corrupción de esta empresa, hagan acuerdo de colaboración con ellos. Y es la condición por la cual, una vez nosotros logramos un acuerdo, los caminos de comunicación, esto es, a través de la empresa, como empresa que tenía información de todos los pagos que se hizo, sus colaboradores de la empresa que se convirtieron en colaborador del Ministerio Público panameño, y así también como los temas internacionales, es decir, la información que tenía la Fiscalía, se abrió hacia el Ministerio Público de Panamá y comenzamos a recibir información. Y yo no sé si ustedes recuerdan el momento, en esa circunstancia el país preguntaba, el Ministerio Público, ¿por qué no firma? ¿Por qué no firma acuerdo con Odebrecht? Y se hacían comentarios: si no se firma acuerdo con Odebrecht, no vamos a poder tener la información. Pero todo eso involucró una serie de circunstancias que justo se justifica la medida de por qué hoy hablamos de una investigación compleja. Es compleja porque no es un escenario solamente panameño, es un escenario internacional. Es compleja porque la estructura que utiliza Odebrecht para pagar esto no es de cualquier manera. No agarraron a un funcionario o a una persona dentro de la empresa con un maletín y dijeron: entréguele a esta persona, o simplemente se utilizó la propia cuenta de la empresa operativa para pagar a alguien. No, se creó una estructura que se llamó División Estructurada de Blanqueo de Capitales dentro de la empresa, con un sistema que se llama DROSIS para condicionar la información, para que esa información tuviese cifrada, para que no fuese sencillo entenderla. Y digo no es sencillo porque hasta el sol de hoy los países se encuentran en la encrucijada de que el DROSIS tiene tanta información cifrada, tantos datos que ellos mismos utilizaban para que uno no supiera lo que hacía el otro, que ni la propia empresa puede sacar información de manera rápida, ni los propios países que están investigando. Es decir, compleja porque no utilizaron cualquier método, usaron un método que fuese difícil ser identificado, al punto de que lo que ha ocurrido en Odebrecht pasó en muchos países y por mucho tiempo sin que hubiese sido descubierto de una manera eficaz. Entonces, esta circunstancia se une a la realidad de la justicia panameña. Se da en momentos donde lo que tenemos para perseguir este delito es un sistema mixto inquisitivo con sus deficiencias, pero que estas deficiencias también habían sido vislumbradas porque casos como estos no era posible utilizar con estos instrumentos un poco antiguos, no modernizados. Se creó la Ley 121, una ley de criminalidad organizada que nos permite llamar a la investigación compleja, nos permite adecuar términos de investigación, nos permite utilizar herramientas de investigación especiales, y también en algún momento se debatió la posibilidad de introducir los temas del acusatorio, como el acuerdo, en los sistemas inquisitivos o de investigación inquisitiva como esta. Y además nos encontramos ante el hecho de que la propia Ley 68, que regula el sistema penal acusatorio, tiene una serie de principios que son válidos y útiles para este tipo de investigaciones.
Y la pregunta del momento, con esas herramientas y con la realidad procesal que tiene el caso de Brecht, ¿tenía o no el órgano jurisdiccional posibilidad, facultad legal para extender el término de investigación? La respuesta es sí, sí existía esa posibilidad. Y existía basado en lo que he explicado en este corto tiempo, pero también que se encuentra en un escrito muy profuso, muy detallado sobre la necesidad de avanzar y los detalles en donde se tendría que avanzar. Y eso sobre la base de si necesitamos una nueva ley o no. Nos genera esa pregunta, porque si con una nueva ley fortalezco el sí, la pregunta es, ¿igual es posible un no? Pareciese que sí. Pudiésemos entonces hacer 7 leyes más que nos fortalezcan el sí, pero si el no, que nos ha dado la imposibilidad de continuar esta investigación y descubrir eso, sigue siendo un abanico en el que cuestionarlo nos pone en alguna condición difícil también, diríamos, bueno, entonces, si necesitamos más leyes o necesitamos entender el fenómeno que nos impacta como país en materia de justicia. Los acuerdos de pena y los acuerdos de colaboración es una herramienta necesaria para investigaciones de crimen organizado, necesaria, y no lo digo yo, lo dice las mayores investigaciones que en la historia se ha hecho en el mundo. Todas han requerido una colaboración y la estructura del acuerdo es indispensable. Es más, yo diría que nosotros comenzamos a utilizar el acuerdo un poco tarde y que quizás si hubiésemos tenido con anterioridad el tema del acuerdo, quizás hubiésemos podido saber más del caso Cemex, por dar un ejemplo en la historia. Pero lo cierto es que toda herramienta es perfectible. Toda herramienta de justicia puede ser mejorada. Hoy yo diría, un colaborador mentiroso, nosotros tenemos herramientas, porque en el proceso penal, aquel que está colaborando o que se ha pasado de la línea del imputado al del colaborador y se convierte en un fenómeno como de testigo, tiene ya la obligación de decir la verdad por las características de que esto, mentir dentro de un proceso, es un delito, partiendo de allí. Por tanto, la herramienta está. Pero sí pudiésemos definitivamente mejorarla. Yo creo que cualquier herramienta como la que acabo de describir, útil en la historia de la persecución penal en el mundo, puede ser mejorada, puede ser perfeccionada y puede llevarnos a ser más eficaces. Y termino con esto, el sistema penal acusatorio nos ha permitido en poco tiempo, quizás en los casos que no son necesariamente los más sonados y más conocidos mediáticamente, lograr condenas que cuando comparamos esos casos con procesos inquisitivos, en donde esa condena llega en momentos donde la persona hasta a veces ya cumplió la pena por la privación de libertad preventiva, o que incluso el efecto concreto del delito ha pasado, uno se pregunta, bueno, ¿definitivamente esto sirve? La respuesta es sí. El acuerdo nos pone en un término muy corto de lograr condena. Y en el caso de Brecht, nosotros hoy podemos decir que es un caso con condenas por blanqueo de capitales, que en la historia del país, usted revisa la estadística anterior, ¿cuántas condenas hay por blanqueo de capitales distintas al narcotráfico? Muy pocas. Hoy, producto de estas investigaciones, desde el año 2015 hacia acá, tenemos condenas de blanqueo de capitales significativas y en el caso de Brecht hay condenas por blanqueo de capitales. ¿Pero hay presos producto de estas condenas? Sí, definitivamente que el tema de la cárcel, que a veces lo asemejamos a condena, sí, no necesariamente es lo mismo. Una persona, por ejemplo, que se le ponga una pena de prisión por debajo de los 4 años, la ley le establece la oportunidad de tener subrogados penales, es decir, que conmute esta pena por días multa. Y seamos francos, nuestro sistema de justicia penal también, los jueces, la pena de blanqueo es de 5 a 12 años. Y cuando declaran culpable y van a dosificar la pena, por una práctica de años, comienzan a dosificarte desde la pena mínima, desde 5. Y entonces vienen todos los atenuantes o las circunstancias que hacen la posibilidad de bajar 1/3. Y ya eso te pone en un subrogado penal, en un delito que tiene pena grave. Entonces hay una serie de circunstancias sobre la cárcel y las condenas que no son necesariamente susceptibles de emparejar o poner en las mismas circunstancias. Hemos recuperado hasta el momento, utilizando la herramienta que prevé la ley 121, de líquido, porque hay una estimación también a futuro a través de los acuerdos y de la colaboración que se ha hecho por parte de estas personas en esa investigación para verificar la ruta del dinero, los patrimonios que se adquirieron y todas estas situaciones. Tenemos
alrededor de 266 millones de dólares estimado. Recuperado, que ya ha sido objeto de comiso, alrededor de 34 millones de dólares. Si el expediente concluye la investigación, esa es la realidad que hay. Si nosotros ya tenemos condenas dentro de Odebrecht, que la mayoría de estas personas han sido parte de las estructuras que se hicieron para beneficiar a ese funcionario público, tenemos suficiente fortaleza, no solamente para pedir el llevamiento a juicio, sino para encauzar criminalmente y pedir la responsabilidad penal ante un tribunal. Una vez que nosotros concluyamos la investigación, porque todavía no hemos notificado, del auto del 2 de agosto no nos hemos notificado aún, teníamos que... Al menos a la fecha de la grabación tenemos que analizar su contenido y explorar si tenemos algún medio recursivo para poder buscar ese tiempo adicional. Si concluimos emitiendo nuestra vista fiscal, que tenemos el equipo de trabajo para poder llevar en término ello, se remitiría al tribunal y que el tribunal debe fijar una fecha de audiencia, una audiencia de calificación en primera instancia, y luego entonces a los calificados, encausados criminalmente, ir a la audiencia de responsabilidad. Por los tiempos, el Ministerio Público cumple con los plazos. Hay que ver si esos mismos plazos se cumplen una vez la investigación sea remitida al tribunal. Que muchas veces nosotros no podemos darle esa responsabilidad al administrador de justicia porque lleva a fijar su fecha de audiencia, pero estas personas, como hemos indicado nosotros desde el principio, tienen el poder económico para poder dilatar esto hasta cuando más no se pueda. Entonces, son temas que también hay que observar. Una vez el Ministerio Público suelta esta investigación, cómo va a arribar o cómo va a llevarse eso a través del Tribunal de Justicia. Sigue la gente diciendo, ¿y los nombres para cuándo? Porque se han hecho compromisos públicos de que se van a revelar nombres y se van a revelar nombres. En ese sentido, ¿qué respuesta tiene ante ese interrogatorio de la gente, esa pregunta de la gente? En principio, antes de responder la pregunta, dejar algo muy claro con el ejemplo de Brasil, que nosotros los panameños pues nos gusta siempre hacer una referencia hacia el extranjero a ver cómo suceden las cosas. Y en este caso es oportuno porque es un caso también que está en investigación en la República Federativa de Brasil. El tema de la persecución penal siempre pone el foco en dos actores importantes, el Ministerio Público y el órgano judicial, el órgano jurisdiccional, como quieran llamarle. Y Brasil puso el spotlight en dos figuras que fueron relevantes para este caso de Odebrecht. Uno se llama Dalton Dallagnol, que es el fiscal del caso Lavallato y que también adelantó Odebrecht, y todo el mundo le conoce el rostro a Dalton y sabe exactamente cuál ha sido la función de este fiscal. Pero también sabemos que la justicia de Brasil tuvo un juez moro. Es decir, es muy probable que todos recordemos más que el fiscal Dalton, recordemos las decisiones del juez moro, porque es que el derecho de defensa y la posibilidad de luchar contra el crimen organizado y los sectores de poder no es solo una realidad de Panamá. Y sabemos que para poder enfrentar eso se necesita voluntad, se necesita ley, pero también se necesita voluntad. Y sobre la base de cuándo vamos a conocer los nombres, pues hay una primera audiencia, la realizada el 9 de noviembre del 2017, y la posibilidad de que el caso termine, que la fiscal remita una vista fiscal, nos pone nuevamente en otra audiencia pública. Y en esa audiencia pública no solamente se va a saber los nombres, sino también se va a poder identificar con claridad la trama de corrupción, cómo operaban y los señalamientos directos. Es decir, la razón por la que no hay duda de que fulano o X persona con determinado seudónimo recibió dinero de Odebrecht. Pero la realidad es que esto es una respuesta que a la sociedad debe dar el sistema de justicia en general, no solamente la Fiscalía. La Fiscalía, por muchas razones, es diariamente expuesta a dar explicaciones, y todos conocemos el rostro de la fiscal Moore, sabemos quién es la Procuradora General de la Nación y sabemos quiénes son todos los fiscales que están luchando y bregando para sacar adelante sus investigaciones. Pero también la sociedad necesita exigir la presencia, que aparezcan los jueces moros, que nos pongan la circunstancia de impunidad como un hecho de la historia panameña y que podamos ver una luz en el camino en la lucha contra la corrupción.
Las herramientas de ley para nosotros siempre son importantes. Claro que contar con políticas públicas que vayan destinadas con una visión hacia allá es importante y que se pongan en marcha, porque no solamente es desarrollarlas, muchas veces contamos con estas, se analizan, se mantienen en mesas de diálogo, se dan respuestas concretas, pero no se aplican. Entonces, las políticas públicas quedan en políticas públicas nada más. Y eso sí se necesita. ¿Usted cree, después de 5 largos años de duras investigaciones, de procesos bien complicados, que hay que hacer reformas puntuales en las leyes panameñas? La ley no es estática. La ley no puede ser estática. Tiene que ajustarse a las circunstancias. El hombre va cambiando en la medida en que vamos desarrollándonos, van transcurriendo los años, la actividad delictiva va variando. Los mismos desafíos que se presentaban hace 5 o 10 años no son los mismos, la tecnología va cambiando, así que nosotros debemos ir ajustando las leyes hacia esos cambios. Pero el Ministerio Público tiene, David Díaz, iniciativa legislativa, puede presentar y sugerir, recomendar proyectos. En efecto, tenemos más de 5 proyectos en memoria presentados en la gestión de la Asamblea Nacional pasada que nunca llegó ni a primer debate. Entonces, es delicado. El tema de políticas públicas debe ir de la mano con el fortalecimiento de la institucionalidad. Y el fortalecimiento de la institucionalidad debe ser algo programático, porque si usted en esta estructura de esta mesa fortalece una sola pata y las demás están débiles, se viene abajo igual. Y fortalecer al Ministerio Público supone fortalecerlo a través de leyes. Necesitamos una Asamblea Nacional fortalecida de la perspectiva institucional también y de cumplimiento del rol constitucional que le da el país a nuestros diputados. Y luego también todos los demás organismos. Es un tema sistemático y a mí no me gusta ser trágico en las circunstancias en las que nos encontramos y apego mucho a que quizás si esta mesa ha de caerse y todos los que estamos aquí decidimos sostenerla y hacer nuestro trabajo, nuestra función, yo creo que podemos llegar al final del programa. Pero si a la posibilidad de que se caiga todos nos echamos hacia un lado o uno solo sostiene, el desenlace para los televidentes va a ser trágico. Entonces, vuelvo a tocar el tema del hombre. Pero es que los sistemas y la política no es un tema abstracto, es un tema que está vinculado al hombre. Y ahí hay todo un análisis antropológico de las realidades panameñas y de nuestras circunstancias. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo con lo que hemos sido designados a hacer en nuestro trabajo y hay que meterle voluntad. Yo creo que el plan de fortalecimiento institucional, el plan de establecer políticas, es un plan magnífico y la institución en cada oportunidad, en cada mesa de debate, coloca a sus mejores fiscales que en medio de las investigaciones, en medio de su trabajo, sacan tiempo para brindar el aporte técnico. Nos desvelamos en eso porque creemos en fortalecer al país. Pero hay algo que no vamos a poder hacer y es simplemente introducir en todos estos sistemas de reforma el deseo y la voluntad de caminar hacia un mejor país. Y reitero, solo planteando la realidad de cada punto que hay que mejorar, y si solo lo llevamos a la realidad de la ley, podemos golpearnos con el hecho de lo que ya lo hemos mencionado. Hay una ley particularmente sobre el tema que estamos tocando, que es la ley que supone la posibilidad de perseguir los delitos de corrupción independientemente del tiempo. Eso está en debate desde el año pasado, desde el periodo pasado de la Asamblea, y actualmente se sigue debatiendo. Eso es un tema que yo creo que no amerita mucha discusión, que supone al menos llevarlo a primer debate y plantear los elementos cosméticos que puede ser la redacción y cómo ajustarlo a la verdadera voluntad. Pero yo creo que todos estamos definidos de que eso es una necesidad. Postergarlo nos deja pensando en qué hacemos. Como dice Álvaro, bueno, vamos a hacer nuevas propuestas. Tenemos una lista de propuestas y trabajos de proyectos de ley que vamos a presentar seguramente, pero queremos tener la expectativa de que estos proyectos de ley fortalezcan realmente. ¿Usted se refiere a lo que llamamos imprescriptibilidad? Sí, traté de no decirlo así para que todos podamos comprenderlo